El aire en Veracruz nunca era completamente limpio. Llegaba desde el Golfo cargado de humedad, de sal, de algo orgánico y antiguo que se pegaba a la ropa y a la memoria. En octubre de 1991, ese aire también traía otra cosa. El olor a papel quemado que salía de las ventanas del segundo piso del Colegio del Sagrado Amparo, un edificio colonial de muros amarillos que miraba hacia la calle Independencia desde hacía más de 120 años. Nadie habló de ese humo aquella tarde. O si lo notaron, eligieron no decir nada. Veracruz era una ciudad que sabía cuándo callarse. Adriana Ruellas tenía 42 años, cabello negro con primeras hebras grises, y la costumbre de llegar 10 minutos antes al trabajo. Era secretaria administrativa del colegio desde 1983, y conocía cada corredor, cada crujido del piso de madera, cada monja por nombre y por carácter. Pero esa mañana del 7 de octubre, cuando llegó y empujó la puerta principal de hierro forjado, algo estaba distinto. No podría haberlo explicado con palabras precisas. Era una ausencia. Como cuando se apaga un sonido constante que uno ya no escuchaba conscientemente, y solo al desaparecer entiende que siempre estuvo ahí. La hermana Consuelo no estaba en la entrada. Llevaba 11 años saludando a Adriana cada mañana desde ese mismo banco de madera junto al cancel. 11 años de buenos días, señora Ruellas. Que Dios la guarde. 11 años del mismo rosario entre los dedos, del mismo hábito color crema con franja marrón, del mismo perfume a lavanda barata. Y ese día, el banco estaba vacío. Adriana subió las escaleras sin apresurarse, convenciéndose de que tendría una explicación sencilla. Las escaleras de piedra volcánica resonaban diferente por las mañanas, cuando el colegio aún no llenaba sus corredores con el ruido de 200 niñas. Al llegar al pasillo del segundo piso, notó que la puerta de la oficina de la Madre Superiora, Sor Beatriz Almanzar, estaba cerrada con llave. Eso tampoco era normal. Sor Beatriz llegaba antes que todas y dejaba esa puerta abierta desde las 6 de la madrugada. Tocó. Nadie respondió. Fue hasta la sala de profesores, donde encontró a la hermana Dolores sentada frente a una taza de café, que ya debía estar frío, con los ojos fijos en la ventana que daba al patio interior. Dolores era una mujer de 60 años, robusta, de voz firme y criterio práctico. Verla así, quieta de esa manera, fue lo que terminó de convencer a Adriana de que algo había pasado. ¿Dónde está la hermana Consuelo?, preguntó Adriana desde la puerta. Dolores tardó 3 segundos en girar la cabeza. 3 segundos que se sintieron mucho más largos. Se fue, dijo con una voz plana que no invitaba a preguntar más. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Trasladada. Anoche. Adriana entró al cuarto, dejó su bolso sobre la silla más cercana. ¿Anoche? Sin avisar, sin despedirse de nadie. Dolores dio un sorbo al café frío, hizo una mueca apenas perceptible. Así son los traslados, señora Ruellas. No se avisa, se obedece. Si estás escuchando esta historia y sientes que el corazón ya se te acelera, imagínate lo que falta. Suscríbete al canal, activa la campanita, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas esta noche. Ahora sigamos. Adriana no era una mujer que se dejara convencer fácilmente con respuestas vagas. Había crecido en el barrio de La Huaca, donde la gente aprendía pronto a leer lo que no se decía. Tenía un sexto sentido para las mentiras por omisión, ese tipo específico de engaño que consiste en decir algo verdadero de una manera que oculta todo lo importante. El traslado podía ser real. Los traslados ocurrían, pero no así. No de noche, sin equipaje visible, sin que la misma Consuelo hubiera insinuado nada en los días anteriores. Y Adriana la había visto el viernes. La había visto nerviosa. No nerviosa como quien espera una noticia. Nerviosa como quien ya sabe lo que viene y no puede hacer nada para evitarlo. Esa distinción la entendió Adriana más tarde, mientras organizaba el archivo de correspondencia en su pequeña oficina del primer piso. Un archivo que, al abrirlo, reveló algo que no debería haber estado ahí. Una carpeta delgada, color manila, sin etiqueta, metida entre los expedientes de pagos del mes de septiembre. Dentro había 3 hojas. Las 2 primeras eran fotocopias de registros de asistencia de alumnas, con fechas que iban de marzo a julio de 1991. La tercera era una carta manuscrita, con letra apretada y temblorosa,
sin firma, que comenzaba con una frase que Adriana leyó 2 veces antes de que su significado completo aterrizara en su pecho como una piedra en agua profunda. Lo que le hicieron a esas niñas no fue penitencia, fue castigo, y los que lo ordenaron siguen aquí. Adriana miró hacia la puerta cerrada de su oficina, luego miró la carta. Luego volvió a mirar la puerta. Afuera, en el patio, empezaron a llegar las primeras alumnas. Sus voces subían por las paredes de piedra con esa ligereza específica de la infancia que aún no sabe en qué mundo vive. El sonido debería haber sido reconfortante. Esa mañana, no lo fue. Dobló la carta con cuidado, la metió dentro de su bolso, y cerró la carpeta como si no la hubiera visto. Sabía, con esa certeza que a veces llega sin lógica aparente, que acababa de tomar una decisión cuyas consecuencias tardaría semanas en comprender del todo. La hermana Consuelo había desaparecido en una noche, y alguien había dejado esa carpeta para que Adriana la encontrara. El Colegio del Sagrado Amparo había sido fundado en 1869 por una congregación de monjas llegadas desde Puebla, con el propósito declarado de educar a las hijas de las familias decentes del puerto. Con los años, decentes se había convertido en sinónimo de adineradas, aunque el colegio mantenía un número controlado de becas para niñas de familias humildes, lo que le daba una apariencia de equidad que satisfacía tanto a las autoridades diocesanas como a los patrocinadores laicos. El edificio era imponente y hermoso de una manera severa. Muros de medio metro de grosor que mantenían el interior fresco incluso en los peores meses de calor. Arcos de cantera sobre los corredores del patio central. Un jardín interior con una fuente de piedra que ya no funcionaba desde 1978, pero que nadie había mandado a reparar. En las paredes del comedor, pinturas al fresco de escenas bíblicas que los años habían oscurecido hasta volverlas casi irreconocibles. El olor del lugar era inconfundible. Cera de piso, incienso viejo, y ese perfume específico del papel húmedo que tienen todos los edificios coloniales de México cuando la temporada de lluvias acaba de terminar. Las monjas que dirigían el colegio eran 16 en total, de distintas edades y temperamentos. La madre Beatriz Almanzar llevaba 6 años como superiora y era conocida en la diócesis por su eficiencia administrativa y su carácter frío. No era cruel en el sentido espectacular de la palabra, pero tenía esa frialdad funcional que puede ser más aterradora que la crueldad abierta. La capacidad de tomar decisiones que afectaban vidas de personas con la misma expresión con que revisaba facturas. Había otras 2 figuras importantes que Adriana conocía bien. La hermana Petra, de 50 años, encargada de disciplina, una mujer pequeña y seca cuya severidad era casi mitológica entre las alumnas, y la hermana Luciana, 38 años, maestra de matemáticas, la única que a veces sonreía en los pasillos y que las niñas parecían querer de manera genuina. Consuelo era diferente a todas. Era joven, apenas 29 años, llegada al colegio en 1988 desde una comunidad en Xalapa. Era callada pero no por frialdad. Era callada de la manera en que son calladas las personas que observan mucho. Adriana siempre había sentido que Consuelo veía cosas que las demás preferían no ver. Ahora Consuelo había desaparecido en una noche, y la carta sin firma hablaba de castigos y de niñas. Adriana pasó el resto de la mañana con esa piedra en el pecho, sonriendo a las alumnas que pasaban frente a su ventanilla, respondiendo llamadas telefónicas, firmando recibos. El trabajo administrativo tiene esa cualidad particular de seguir existiendo con total indiferencia frente al horror, y ella lo agradeció y lo odió a partes iguales. Lo agradeció porque le daba algo en qué concentrarse. Lo odió porque le recordaba que el mundo alrededor seguía girando como si nada. A las 11 de la mañana recibió una visita inesperada. El hombre que entró a su oficina sin tocar tenía unos 50 años, traje gris ligeramente arrugado, bigote recortado, y la manera de moverse de alguien que estaba acostumbrado a entrar a lugares sin que nadie le preguntara quién era. Se presentó como licenciado Fuentes, sin ofrecer más apellido ni institución, y dijo que venía a recoger algunos documentos administrativos relacionados con el personal religioso del colegio. ¿Qué documentos específicamente?, preguntó Adriana manteniendo la voz estable. Expedientes de personal, los de los últimos 3 años.
Tendría que hablar con la Madre Superiora para eso. Ya hablé con ella, dijo Fuentes, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me mandó con usted. Adriana sacó el libro de registros de su cajón superior y lo abrió sobre el escritorio. Entonces necesito que firme aquí la solicitud formal, con su nombre completo, institución que representa, y especificación de los documentos requeridos. Es el procedimiento. Fuentes la miró un momento. Fue una mirada larga, evaluadora, del tipo que intenta determinar si la persona frente a él es un obstáculo menor o uno que vale la pena tomarse en serio. Por supuesto, dijo finalmente, y tomó el bolígrafo que ella le extendió. Escribió un nombre y firmó. Adriana leyó. Lic. Marco A. Fuentes. Diócesis de Veracruz. Departamento de Asuntos Internos. No era una institución del Estado. Era la Iglesia investigándose a sí misma. Adriana fue al archivo, sacó los expedientes que le había pedido, los metió en un sobre manila que selló y entregó con un recibo en duplicado. Fuentes tomó el sobre, guardó su copia del recibo sin mirarlo, y se fue sin decir gracias. Cuando sus pasos se perdieron en el corredor, Adriana abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó el cuaderno donde llevaba un registro personal de todo lo que pasaba en el colegio. Una costumbre que había desarrollado años atrás sin un propósito claro, por puro instinto de orden. Escribió la fecha, la hora, el nombre que había firmado el licenciado Fuentes, y una sola pregunta que no se atrevía a hacerle a nadie. ¿Qué pasó con las niñas? Esa tarde, al salir del colegio, Adriana caminó por la calle Independencia hacia el norte, en dirección contraria a su casa. Necesitaba aire. El Golfo estaba a 4 cuadras, y el viento del mar llegaba con esa mezcla de sal y gasolina de los barcos que a los veracruzanos les resulta tan familiar que ya no la perciben como olor, sino como una textura del aire. Se sentó en una banca del malecón y sacó la carta del bolso. La leyó por tercera vez. Lo que le hicieron a esas niñas no fue penitencia, fue castigo, y los que lo ordenaron siguen aquí. La letra temblorosa podía ser de Consuelo. No podía estar segura, porque nunca había visto la letra de Consuelo en más de una ocasión, un listado de materiales que le había dado un día para que hiciera el pedido. Pero había algo en el temblor de esa escritura, que le recordaba la manera en que Consuelo se había movido el viernes. Con ese cuidado excesivo de quien intenta parecer normal, y no lo logra del todo. Si Consuelo había escrito esa carta, lo había hecho sabiendo que la iban a trasladar. Lo había hecho como una advertencia, o como un último gesto antes de desaparecer. El sol sobre el Golfo se estaba volviendo naranja. Un barco de carga cruzaba lento hacia el puerto, enorme y oscuro contra el cielo encendido. Un vendedor de elotes pasó empujando su carrito con la campana sonando. Una pareja de turistas tomaba fotos frente al baluarte de Santiago. La ciudad seguía siendo exactamente la misma ciudad de siempre, y eso era lo más perturbador de todo. Adriana dobló la carta, la guardó, y tomó una decisión. Iba a encontrar a Consuelo. No sabía cómo. No sabía cuánto tardaría. No sabía lo que iba a descubrir en el camino. Pero sabía que si no lo hacía, nadie más lo haría. Porque esa carta había llegado a sus manos, y no a las manos de alguien más, y eso no podía ser un accidente. El viento del Golfo le movió el cabello. A sus espaldas, el Colegio del Sagrado Amparo seguía de pie en la calle Independencia, con sus muros amarillos y sus ventanas oscuras, tan firme e impasible como siempre, como si nada hubiera pasado dentro de él, como si las paredes no guardaran memoria de nada. La primera persona a quien Adriana decidió buscar fue Remedios Casarín, madre de una alumna de tercer año llamada Sofía, con quien Adriana había desarrollado esa confianza particular que a veces surge entre la secretaria de un colegio y los padres que pasan con frecuencia por sus trámites. Remedios era una mujer de carácter directo, comerciante de telas en el mercado Hidalgo, que no tenía paciencia para los rodeos y que en 2 o 3 conversaciones anteriores había dejado caer comentarios sobre el colegio que en ese momento Adriana no había sabido cómo leer. La llamó desde una caseta telefónica de la calle Zaragoza. Remedios. Soy Adriana Ruellas, del colegio. Necesito hablar con usted. No es sobre Sofía. Es sobre otra cosa. Hubo una pausa. ¿Cuándo? Dijo Remedios. ¿Mañana en la mañana? Otra pausa. Más larga esta vez. Venga al mercado. A las 9. Pero no llegue por la entrada principal.
Adriana colgó el teléfono y se quedó parada en la caseta un momento, con la mano todavía sobre el auricular. La instrucción de no llegar por la entrada principal podía ser una precaución casual. Una persona que no quería que la vieran hablando con alguien del colegio frente a sus vecinos del mercado, por cualquier razón mundana. O podía ser otra cosa. Caminó de regreso a casa por las calles empedradas del centro, pasando frente a la catedral, frente al Palacio Municipal, frente a cantinas donde la cumbia sonaba con esa alegría portuaria que en Veracruz parecía existir en permanente tensión con la melancolía. Una ciudad acostumbrada a las despedidas, decía la gente. Puerto de llegadas y salidas. Ciudad de personas que vienen de paso y se quedan para siempre. O de personas que creen que se quedarán para siempre y un día desaparecen. Esa noche, Adriana no durmió bien. Soñó con corredores vacíos y puertas cerradas. Soñó con la fuente sin agua del patio del colegio. Soñó con una voz de mujer joven que decía algo que no podía escuchar con claridad desde detrás de una pared de piedra de medio metro de grosor. Se despertó a las 4 de la mañana con el corazón acelerado y el cuarto lleno del olor del golfo que entraba por la ventana entreabierta. Se quedó mirando el techo hasta que amaneció. El Mercado Hidalgo era un edificio de principios de siglo con techo de lámina y columnas de hierro, lleno de puestos que vendían de todo: especias, telas, mariscos frescos, flores, artesanías, ropa. A las 9 de la mañana ya estaba en pleno funcionamiento, con sus ruidos y colores y ese olor específico a cilantro mojado y pescado reciente que a Adriana siempre le había parecido uno de los olores más honestos del mundo. Entró por una puerta lateral que daba a la sección de telas y encontró a Remedios detrás de su puesto, enrollando una pieza de tela estampada con movimientos precisos y mecánicos. Era una mujer de 40 años, complexión robusta, cabello recogido con un prendedor de plástico azul. Al ver a Adriana, no sonrió. Asintió con la cabeza hacia un hueco estrecho entre dos puestos, como un pasillo entre paredes de tela colgada. Las dos mujeres se metieron ahí, fuera de la vista del pasillo principal. «¿Qué quieres saber?», dijo Remedios sin preámbulo. «La hermana Consuelo desapareció anteayer en la noche. Me dijeron que fue trasladada. Encontré una carta que habla de castigos a niñas. Quiero saber si usted sabe algo». Remedios la miró durante varios segundos. No con desconfianza exactamente, con algo más parecido a la evaluación de una persona que ha guardado algo pesado durante mucho tiempo y está considerando si el momento de soltarlo ha llegado finalmente. «Mi hija no fue la única», dijo. Adriana esperó. El año pasado, entre marzo y julio, hubo por lo menos 6 niñas. Las castigaban después del horario regular, cuando el resto de las alumnas ya se habían ido. La hermana Petra era quien las quedaba. Pero no era ella sola. «¿Qué tipo de castigo?». Remedios apretó los labios. «Sofía me contó que las hacían arrodillarse sobre el piso de piedra del salón de actos durante horas, sin moverse, sin hablar. Una vez le revisé las rodillas a mi niña cuando llegó a casa y las traía en carne viva. Cuando le pregunté, me dijo que se había caído jugando». Hizo una pausa. «Tardé 2 semanas en sacarle la verdad, y cuando la supe, fui al colegio». «¿Habló con la madre Beatriz?». «Hablé con ella. Me dijo que era parte de la formación espiritual, que las niñas necesitaban aprender la penitencia, que si yo no estaba de acuerdo con los métodos educativos del colegio, podía llevar a mi hija a otra escuela». «¿Y usted qué hizo?». «Me quedé callada», dijo Remedios. Y en esas 3 palabras había tanto peso que Adriana no supo qué responder. Porque tenía miedo de que si hacía escándalo fuera peor para Sofía. Porque el colegio tiene conexiones con la diócesis y con el municipio. Porque en este puerto, cuando la iglesia y el gobierno se ponen de acuerdo en que algo no pasó, no pasó. Adriana pensó en el licenciado Fuentes con su traje gris. Departamento de Asuntos Internos. Diócesis de Veracruz. ¿Hubo otras madres que se quejaron? 3 que yo sepa. Ninguna llegó a ningún lado. ¿Y las niñas? ¿Sabe si alguna de ellas habló con alguien fuera del colegio? ¿Con algún médico? ¿Algún maestro? ¿Alguna autoridad? Remedios bajó la voz, aunque ya estaban susurrando. Una de ellas sí, la hija de los Andrade, Valeria. 13 años.
Habló con una trabajadora social de la SEP que vino al colegio a hacer no sé qué revisión en agosto. Le contó algo. No sé qué exactamente. Pero 2 semanas después, a esa trabajadora social la cambiaron de zona. Y Valeria Andrade dejó el colegio en septiembre. Sus padres dijeron que se habían mudado a Córdoba, pero los Andrade vivían en Veracruz desde 3 generaciones. No tenían nada en Córdoba. El ruido del mercado seguía llegando desde el pasillo, esa mezcla de voces y radios y carritos de metal. Completamente normal. Completamente ajeno. ¿Por qué me está contando esto ahora?, preguntó Adriana. Remedios la miró con algo que podría haber sido alivio y podría haber sido vergüenza. Porque usted preguntó, dijo. Y porque llevo 1 año esperando que alguien preguntara. Adriana salió del mercado con las manos ligeramente temblorosas. Las metió en los bolsillos de su saco y caminó sin dirección fija durante 10 minutos, dejando que el aire del puerto le enfriara la cara. 6 niñas. Quizás más. Rodillas en carne viva sobre piso de piedra. Una trabajadora social trasladada de zona. Una familia que desaparece hacia Córdoba. Una monja joven que la noche anterior a su propio traslado forzado esconde una carta en el archivo. Y un hombre de la diócesis que llega sin anunciarse a recoger expedientes de personal. El patrón era reconocible. No era complejo ni sofisticado. Era el patrón más antiguo del mundo. Algo sucede, alguien lo ve, alguien lo reporta. Y entonces, todas las piezas que podrían confirmar que sucedió, empiezan a moverse discretamente hacia la inexistencia. Los expedientes hacia el sobre Manila. La monja hacia un convento desconocido. La trabajadora social hacia otra zona. La familia hacia otra ciudad. Y el archivo hacia las llamas. El humo que había salido por las ventanas del 2.º piso la tarde anterior. Adriana se detuvo en la esquina de Zaragoza con Independencia y miró hacia el edificio amarillo del colegio, visible desde donde estaba. Sus muros seguían exactamente igual. La bandera mexicana en el asta de la entrada movida apenas por el viento. Sacó su cuaderno y escribió 3 nombres. Valeria Andrade. Los Andrade de Veracruz. Córdoba, Veracruz. Luego escribió una fecha. Agosto de 1991. Trabajadora social, SEP. Luego escribió el nombre que había firmado en su libro de registros. Marco A. Fuentes. Diócesis de Veracruz. Departamento de Asuntos Internos. Cerró el cuaderno. Tenía que encontrar a los Andrade. Y antes de eso, tenía que encontrar a alguien que pudiera ayudarla a buscarlos, sin que el colegio ni la diócesis se enteraran de que estaba buscando. Pensó en su cuñado Ernesto, que trabajaba en el registro civil del municipio. Pensó en Lourdes Espinosa, periodista del Diario del Sureste, con quien había coincidido en una reunión de padres 2 años antes, y que le había dado una tarjeta que todavía guardaba en algún cajón de su casa. Pensó en lo que le había dicho Remedios. Llevo 1 año esperando que alguien preguntara. Adriana Ruellas no era investigadora. No era periodista, ni abogada, ni policía. Era la secretaria administrativa de un colegio de monjas en un puerto del Golfo de México en octubre de 1991. Con un cuaderno de anotaciones, una carta sin firma, y la certeza de que si ella no hacía algo, nadie lo haría. El viento del Golfo llegó desde el este con ese olor a sal y a aceite de barco. Adriana Ruellas guardó el cuaderno en su bolso, cruzó la calle y empezó a caminar. Lourdes Espinosa recibió su llamada esa misma tarde, en la redacción del Diario del Sureste, con esa voz ligeramente acelerada que tienen los periodistas cuando sienten que algo puede ser importante pero aún no saben cuánto. Señora Ruellas, ¿puede venir hoy? Esta noche, si es posible. A las 7, aquí en la redacción. Pregunte por mí en la entrada. La redacción del Diario del Sureste estaba en la calle Lerdo, un edificio de los años 50 con fachada de concreto y ventanas pequeñas. A las 7 de la noche seguía funcionando con esa energía específica de los periódicos antes de que existiera el Internet. Ese ruido de máquinas de escribir y teléfonos y conversaciones superpuestas que llenaba el espacio de una manera que Adriana encontró simultáneamente intimidante y reconfortante. Lourdes era una mujer de 35 años, delgada, con gafas de montura metálica y una expresión que transmitía atención constante.
La llevó a una sala pequeña al fondo de la redacción. Cerró la puerta y le ofreció un café que Adriana aceptó sin necesitarlo. «Cuénteme todo», dijo Lourdes. Adriana lo hizo, con precisión, con los nombres que tenía, con las fechas, con lo que le había dicho Remedios, con el licenciado Fuentes y los expedientes, con el humo de la tarde del 6 de octubre. Lourdes escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando Adriana terminó, hubo un silencio de varios segundos. «¿Sabe cuántas veces he intentado entrar al Sagrado Amparo?», dijo Lourdes finalmente. Adriana la miró. 3 veces en 4 años. 2 veces por rumores de maltrato que me llegaron de fuentes distintas. Una vez por una denuncia anónima que llegó directamente a la redacción. Las 3 veces, el director del periódico me dijo que no había suficiente para publicar, que necesitábamos pruebas documentales, que no podíamos meternos con la iglesia sin algo sólido. El director lo bloqueó. «El director tiene amigos en la diócesis», dijo Lourdes, con una neutralidad que era más elocuente que cualquier adjetivo. «Lo que usted tiene, señora Ruellas, es la carta. Eso es un documento. Y su testimonio sobre el licenciado Fuentes y los expedientes es otro. Pero necesitamos más. Necesitamos a las familias. Necesitamos a las niñas. Entonces ayúdeme a encontrar a los Andrade». Lourdes asintió despacio. «Voy a necesitar unos días. Y usted va a necesitar tener cuidado. Si la diócesis ya está limpiando el archivo, significa que alguien sabe que hay un riesgo de exposición. Y si saben que hay un riesgo, van a estar atentos a quien pregunta qué. Lo entiendo. ¿Tiene dónde guardar esa carta que no sea su casa ni su trabajo?». Adriana pensó un momento. «Puedo dársela a mi cuñada en Boca del Río». «Hágalo mañana», dijo Lourdes. «No pasado. Mañana». Adriana asintió. Tomó un sorbo del café que estaba demasiado fuerte y demasiado caliente y lo agradeció. Afuera, a través de la ventana pequeña, Veracruz seguía siendo la ciudad de siempre. Las luces del malecón, el sonido lejano de la marimba desde algún restaurante, el motor diésel de un camión en la calle Lerdo. Una ciudad que sabía cuándo callarse. Adriana Ruellas había decidido que ella no iba a callarse. Todavía no sabía lo que eso le iba a costar. Los días que siguieron tuvieron una textura extraña. Esa combinación de rutina superficial y tensión subterránea que hace que los momentos cotidianos parezcan parte de una obra de teatro, como si la vida normal fuera un decorado detrás del cual ocurre la verdadera historia. Adriana llegaba al colegio cada mañana. Abría su oficina, respondía teléfonos, firmaba recibos, sonreía a las alumnas. Pero una parte de su atención estaba siempre en otro lugar. En la puerta de la Madre Beatriz, en los movimientos de la hermana Petra, en los murmullos entre las monjas que se cortaban cuando ella entraba a una habitación. Porque los murmullos se cortaban. Eso era nuevo. No de manera grosera ni obvia. Era más sutil, una conversación que bajaba de volumen cuando ella doblaba una esquina. Una mirada que se desviaba medio segundo antes de lo natural. Podría haber sido paranoia. Adriana lo consideró. Pero llevaba 8 años en ese colegio y conocía sus ritmos sociales con la precisión de quien los ha observado durante mucho tiempo, y algo había cambiado en la manera en que las monjas se relacionaban con ella desde la mañana del 7 de octubre. El miércoles 9, la Madre Beatriz la llamó a su oficina. Era la primera vez que la llamaba en más de un mes. La oficina de la superiora era la habitación más grande del segundo piso, con una ventana que miraba hacia la calle Independencia, y una mesa de trabajo que siempre estaba perfectamente ordenada. Sobre ella, ese día, no había nada. Ni papeles, ni carpetas, ni el libro de oraciones que Beatriz solía tener a mano. «Siéntese, señora Ruellas». Adriana se sentó. «Quería agradecerle su cooperación con el licenciado Fuentes el lunes», dijo Beatriz, con esa voz que era educada exactamente en la medida necesaria y no un grado más. «El Departamento de Asuntos Internos realiza revisiones de rutina periódicamente. Es parte del proceso de actualización de registros». «Entiendo», dijo Adriana. «Es posible que en los próximos días haya más visitas de ese tipo. Quería que lo supiera para que pueda atenderlos con la misma eficiencia de siempre». «Por supuesto». Beatriz la miró durante un momento que se extendió lo suficiente para dejar de ser casual. «El colegio valora mucho su trabajo, señora Ruellas,
Y su discreción. En una institución como esta, la discreción es una virtud tan importante como cualquier otra. No era una amenaza en el sentido técnico de la palabra. Era lo que los abogados llamarían un aviso. Una señal enviada con toda la elegancia necesaria para poder ser negada si fuera cuestionada. Lo entiendo perfectamente, madre, dijo Adriana. Salió de la oficina con la columna vertebral recta y los pies moviéndose a velocidad normal, y no dejó que sus manos temblaran hasta que estuvo sola en el baño del primer piso, con la llave echada y el agua corriendo para cubrir cualquier sonido. Esa noche le escribió a Lourdes una nota breve que entregó en mano al día siguiente. «Saben que algo se movió. ¿Tiene noticias de los Andrade?» La respuesta llegó 2 días después, doblada dentro de un periódico que el repartidor del Diario del Sureste dejó en la caseta de su calle como todos los jueves. «Los encontré. Están en Orizaba, no en Córdoba. Valeria tiene 14 años. Su madre quiere hablar. El sábado». Adriana leyó la nota 2 veces. La dobló, la quemó sobre el fregadero de su cocina, y vio el papel negro deshacerse bajo el chorro del agua. El sábado eran 4 días. 4 días en los que tendría que seguir llegando al colegio cada mañana, respondiendo teléfonos, firmando recibos, sonriendo a las alumnas. 4 días con esa piedra en el pecho que cada vez pesaba un poco más. Orizaba estaba a 2 horas de Veracruz por la carretera federal, subiendo hacia la Sierra Madre Oriental, donde el clima cambiaba tan abruptamente que parecía mentira. De la humedad plana y caliente del puerto a un aire fresco y ligeramente neblinoso que olía a pino y a tierra mojada. El pico de Orizaba dominaba el horizonte cuando el cielo estaba despejado, nevado en la cima como una postal de otro país. Adriana y Lourdes llegaron ese sábado por la mañana en el autobús de las 7. La familia Andrade vivía en una colonia de clase media, en una casa de 2 pisos con jardín pequeño y reja de metal pintada de verde. Un lugar que no tenía nada de provisional. Había macetas en la entrada, ropa en el tendedero, una bicicleta recargada contra la pared, pero había algo en la manera en que la señora Andrade abrió la puerta, en cómo miró la calle antes de dejarlas entrar, que confirmó que no estaban ahí por elección. Se llamaba Carmen. Tenía unos 40 años, con ese agotamiento específico en los ojos de quien lleva meses, cargando algo que no puede contarle a nadie. «Valeria no va a hablar directamente con ustedes», dijo Carmen desde el principio, sentadas en la sala con el café entre las manos. «Le tomó mucho tiempo hablar conmigo. No estoy en posición de pedirle más». «Lo entendemos», dijo Lourdes. «Señora Carmen, lo que usted pueda contarnos ya es suficiente para empezar». Carmen miró sus manos. Empezó en marzo del año pasado. Valeria tenía 13 años. Era buena alumna. Nunca había tenido problemas. Entonces la hermana Petra empezó a quedársela después de clases. Al principio Valeria no nos dijo nada. Llegaba a casa un poco más tarde. Decía que había tenido que quedarse a terminar un trabajo. Después de 3 o 4 veces, le pregunté con más insistencia. Me dijo que era un castigo por haber hablado durante misa. ¿Y el castigo? Arrodillarse. En el salón de actos, que tiene piso de mármol. Durante 1 hora, a veces más. Con los brazos extendidos, sin moverse, sin hablar. La voz de Carmen era plana, controlada, pero debajo de esa planitud había algo que vibraba. No era solo Valeria. Había otras niñas, las reunían ahí. La hermana Petra supervisaba. A veces estaba también otra monja, joven, que Valeria describió como más nerviosa, que parecía incómoda pero no decía nada. Adriana pensó en Consuelo. Valeria mencionó algún nombre de esa monja joven. No recuerdo el nombre exacto. Creo que era Consuelo, pero no estoy segura. ¿Hasta cuándo duró? Hasta julio. Fueron 4 meses, 2 o 3 veces por semana. Cuando Valeria me lo contó todo, en agosto, ya tenía las rodillas permanentemente lastimadas. El médico dijo que había daño en el cartílago, que necesitaría fisioterapia. Pausa. Fui al colegio. Hablé con la madre Beatriz. Me dijo lo que le dijeron a usted, señora Ruellas. Carmen no supo cómo había sabido que Adriana también había tenido esa conversación. Adriana no preguntó. Entonces fui a la Secretaría de Educación. Me dijeron que sin una denuncia formal ante el Ministerio Público no podían intervenir en asuntos disciplinarios de una institución privada.
Fui al Ministerio Público. El agente que me atendió escuchó mi denuncia, la escribió, y me dijo que me llamarían para notificarme el avance. Nunca llamaron. ¿Tiene copia de esa denuncia? Carmen se levantó, fue a otro cuarto, volvió con una hoja doblada que extendió a Lourdes. Era una copia carbónica de un formulario del Ministerio Público de Veracruz, con fecha del 22 de agosto de 1991, con el nombre de Carmen Andrade como denunciante y el Colegio del Sagrado Amparo como institución denunciada. Lourdes la sostuvo con una mano cuidadosa, como quien sostiene algo frágil. ¿Por qué se mudaron? Carmen volvió a mirar sus manos. Porque 3 días después de poner la denuncia, mi marido recibió una llamada en su trabajo, anónima, que decía que si seguíamos con eso, podría perder el contrato que tenía con el puerto. Mi marido trabaja en logística portuaria. Su principal cliente es una empresa que tiene conexiones directas con la diócesis. No era una amenaza vaga. Era específica, concreta. Sabían exactamente dónde tocarnos. El silencio que siguió tenía una calidad específica, el silencio de las personas que han escuchado algo que confirma lo que ya temían y que aún así duele escuchar confirmado. Se lo agradezco, Carmen, dijo Adriana finalmente. ¿De verdad? Carmen asintió. Y entonces dijo algo que ninguna de las dos esperaba. Hay algo más que no les he dicho todavía. Valeria me contó que el último día que fue al salón de actos en julio, había una niña que no reconoció. Más joven que las demás. Que no era alumna del colegio. Lourdes y Adriana se miraron. ¿Cómo que no era alumna? Eso dijo Valeria. Que esa niña tenía un uniforme diferente. Que cuando terminó el castigo, las demás alumnas se fueron por la puerta habitual, pero a esa niña la llevaron por una puerta lateral que da al patio trasero, la que lleva hacia los cuartos de las monjas. El café estaba frío, el pico de Orizaba, invisible detrás de las nubes bajas de esa mañana. Adriana abrió su cuaderno y escribió: una niña desconocida, uniforme diferente, puerta lateral, cuartos de las monjas. Afuera empezó a llover con esa suavidad característica de las lluvias de montaña, que no avisan y no hacen ruido, y simplemente están ahí de repente, como si siempre hubieran estado. El regreso a Veracruz fue casi completamente silencioso. El autobús avanzaba por la carretera mientras la sierra quedaba atrás, y el paisaje se aplanaba y el aire se volvía más espeso, más húmedo, más cargado de sal. Lourdes tenía el bloc amarillo sobre las rodillas, pero no escribía. Adriana miraba por la ventana las milpas y los pastizales y los puentes sobre los ríos color café de la temporada. Esa niña desconocida, dijo Lourdes finalmente, sin mirarla. Es lo más preocupante de todo. Lo sé. Si no era alumna del colegio y la llevaron a los cuartos de las monjas, hay 2 posibilidades. Una es que fuera una niña de alguna familia en relación con el convento. La otra es que nadie en el exterior supiera que estaba ahí, completó Adriana. Lourdes asintió. Voy a necesitar acceder al registro de la diócesis, a la lista de niñas que han estado bajo tutoría de la congregación en los últimos años. Orfanatos, familias de acogida, programas de asistencia social que manejan las monjas. ¿Puede conseguir eso? Tengo una fuente en la curia que me debe un favor. Pausa. Un favor grande. El autobús entró a la periferia de Veracruz. Las primeras casas, los primeros semáforos, el primer olor a mar que llegaba incluso aquí, en la orilla de la ciudad, antes de que el centro fuera visible. Adriana pensó en la carta sin firma. Lo que le hicieron a esas niñas no fue penitencia, fue castigo. ¿Qué clase de castigo se le da a una niña que nadie en el exterior sabe que existe? ¿Y quién, dentro de esos muros, había encontrado finalmente que no podía seguir callando? La hermana Consuelo tenía 29 años y llevaba 3 en ese colegio. 3 años de ver. 3 años de saber. Y luego una noche de octubre en que alguien decidió que había visto demasiado. Y entonces, Consuelo dejó una carta en un archivo y desapareció hacia algún convento, cuya dirección nadie tenía. Adriana necesitaba encontrar ese convento, porque Consuelo era la única persona que había estado adentro, que había visto desde adentro, y que había elegido dejar un rastro, y mientras ese rastro existiera, había una posibilidad. El autobús llegó a la terminal central de Veracruz. Las puertas se abrieron, y el aire húmedo del Golfo entró de golpe. Ese olor a sal y a diésel, y a algo orgánico que era el olor de esta ciudad específica,
de este puerto específico, de este lugar donde las cosas llegaban y se iban, y a veces desaparecían sin dejar rastro. Adriana Ruellas bajó del autobús. Tenía trabajo que hacer. El lunes siguiente, Adriana llegó al colegio con una decisión tomada. Iba a buscar en el archivo general cualquier documento que mencionara traslados de monjas en los últimos 3 años. No los expedientes que se había llevado Fuentes, esos ya no existían, sino el libro de registro de correspondencia interna, que era un documento distinto y que ella misma administraba. Era un cuaderno de tapa dura donde se anotaba cada carta recibida y enviada, con fecha, remitente, destinatario y asunto resumido en una línea. Era el tipo de documento tan mundano y burocrático que nadie pensaba en él cuando limpiaba un archivo. Lo sacó del cajón inferior de su escritorio con la misma naturalidad con que lo sacaba cualquier día. Lo abrió sobre la mesa y empezó a leer hacia atrás desde septiembre de 1991. El asunto resumido en una línea era suficiente para establecer un patrón. En 18 meses, había habido 4 traslados de personal religioso desde el Sagrado Amparo. 4 monjas enviadas a distintas comunidades en el interior del país. 2 a Puebla, 1 a Oaxaca, 1 a Guadalajara. Todos los traslados habían sido comunicados mediante carta de la Madre Beatriz al obispado, con copia al convento receptor, y en todos los casos el lapso entre la carta y el traslado efectivo había sido de menos de 48 horas. 48 horas no era un traslado administrativo, era una extracción. Adriana copió los 4 nombres en su cuaderno, con las fechas y los destinos. Luego buscó hacia atrás más lejos, hasta 1988, y encontró 2 traslados más con el mismo patrón. Urgencia inusual, destinos distintos, sin registro de causa. 6 monjas en 3 años. 6 personas que habían estado dentro de ese colegio, y que habían sido movidas con rapidez hacia lugares donde no pudieran hablar con nadie que conocieran. Consuelo era la 7ª. Cerró el libro de registro y lo devolvió al cajón. Por la ventana, el patio del colegio estaba vacío a esa hora temprana, con la fuente seca en el centro y los arcos de cantera proyectando sombras largas sobre el empedrado. Era un patio hermoso. Lo había sido durante 120 años. A las 10 de la mañana sonó su teléfono. Era una llamada interna, desde la extensión de la sala de profesores. Señora Ruellas, la necesita la Madre Beatriz, ahora. La voz era de la hermana Dolores. Plana, sin inflexión. Adriana subió las escaleras pensando en lo que diría, pensando en cómo controlar la expresión de su cara, que siempre había sido demasiado elocuente para su gusto, pensando en los 6 nombres en su cuaderno, y en la carta guardada en casa de su cuñada en Boca del Río. La oficina de Beatriz tenía 2 personas esa mañana. La Madre Beatriz, sentada detrás de su mesa, y el licenciado Fuentes, de pie junto a la ventana. «Buenos días», dijo Adriana, y se sentó sin que se lo pidieran, porque quedarse de pie le hubiera dado a la situación una geometría de interrogatorio que no quería concederles. «Señora Ruellas», dijo Beatriz, «el licenciado Fuentes tiene algunas preguntas sobre los registros de correspondencia del año pasado. Específicamente sobre cierta comunicación relacionada con el personal». «Con gusto», dijo Adriana. «¿Qué necesita?» Fuentes se separó de la ventana y se acercó a la silla frente a ella. No se sentó. Era una técnica, mantenerse de pie para ocupar más espacio visual, para crear una asimetría de posición. «El libro de registro de correspondencia», dijo. «Quisiera revisarlo». «Por supuesto. Está en mi oficina. Si me acompaña, lo firmamos en el libro de préstamos y se lo entrego». Fuentes la miró. «¿Lo firmamos?» «Es el procedimiento», dijo Adriana con exactamente el mismo tono neutro con que se lo había dicho la primera vez. «Para cualquier documento del archivo. Nombre completo, institución, documento solicitado, fecha. Es para mantener la integridad del registro, que también es un documento oficial del colegio». Hubo una pausa breve. «Claro», dijo Fuentes. Bajaron juntos. Adriana sacó el libro de registro de correspondencia y el libro de préstamos. Fuentes firmó. Ella entregó. Todo con la misma eficiencia profesional de siempre. Pero mientras Fuentes revisaba el libro de correspondencia en su oficina, Adriana fue al baño.
Sacó su cuaderno del bolso y pasó los siguientes 12 minutos escribiendo de memoria todo lo que había leído esa mañana. Los 6 nombres, las fechas, los destinos, los números de folio de cada entrada. Cuando volvió a su escritorio, Fuentes ya no estaba. El libro de correspondencia estaba sobre su mesa, cerrado. Lo abrió. Las páginas estaban intactas. No había arrancado nada, porque arrancar páginas hubiera sido demasiado obvio. Pero cuando llegó a las entradas de 1989, notó algo que no había notado antes. 2 páginas consecutivas habían sido pegadas con algo muy delgado, posiblemente saliva, en las esquinas superiores. No cerradas, sino apenas adheridas, de manera que si alguien hojeaba rápidamente el libro, esas páginas pasarían juntas como si fueran una sola. Separó las páginas con cuidado. Adentro había una nota manuscrita, no doblada, sino plana entre las 2 páginas, escrita con una letra diferente a la de la carta sin firma que Adriana había encontrado la semana anterior. Más pequeña, más vertical, más controlada. Decía: «Hermana Luciana sabe dónde está Consuelo. No le pregunte aquí». Adriana leyó la nota 3 veces. La hermana Luciana, 38 años, maestra de matemáticas. La única que a veces sonreía en los pasillos. Alguien dentro del colegio seguía dejando mensajes, y alguien dentro del colegio tenía tanto miedo que no podía firmar ninguno de ellos. Encontrar la manera de hablar con Luciana fuera del colegio sin que pareciera una reunión planificada requería paciencia y observación. Adriana llevaba 8 años en ese edificio y conocía las rutinas de cada persona que trabajaba en él con la precisión de un relojero. Sabía que Luciana salía los martes y jueves a las 6 de la tarde, después de su clase de preparatoria, y que caminaba hasta la parada del autobús en la esquina de Independencia con Landero y Cos, donde esperaba la ruta 14 que la llevaba al barrio de La Botica, donde vivía la comunidad religiosa fuera del colegio. El jueves siguiente, Adriana salió del colegio a las 5:45, 15 minutos antes de lo habitual, y esperó en una farmacia frente a la parada de autobús con una bolsa de compras en la mano para tener una razón de estar ahí. Luciana llegó a las 6:03, con una cartera de cuero café y el hábito ligeramente húmedo en los hombros del calor de la tarde. Se puso en la parada sin mirar alrededor. Adriana cruzó la calle. «Hermana Luciana». Luciana la miró. Algo cruzó por su cara, demasiado rápido para ser identificado con certeza, pero que Adriana leyó como alivio y miedo mezclados en proporciones iguales. «Señora Ruellas». «Encontré su nota», dijo Adriana en voz baja, sin preámbulos, porque no había tiempo para preámbulos. «Necesito saber dónde está Consuelo». Luciana miró la calle. Un camión pasó, levantando polvo. 2 señoras esperaban el autobús a 3 metros de distancia. «No aquí», dijo Luciana. «¿Cuándo?» «El domingo. Voy a misa de 8 en la parroquia de la Asunción, en Boca del Río. Sola. Llegue después de la misa, cuando la gente esté saliendo». «¿Por qué Boca del Río?» «Porque nadie de aquí va a esa parroquia», dijo Luciana, con una sencillez que era casi dolorosa. El autobús apareció al fondo de la calle. Luciana lo vio llegar y volvió a mirar a Adriana. «Tenga cuidado», dijo. «No con Beatriz. Con Fuentes. Beatriz hace lo que le dicen. Fuentes decide lo que se le dice». El autobús se detuvo con un chirrido de frenos. Luciana subió sin mirar atrás. Adriana se quedó en la acera con la bolsa de la farmacia en la mano, viendo el autobús alejarse por Independencia hasta doblar en la siguiente esquina y desaparecer. No con Beatriz. Con Fuentes. Beatriz hace lo que le dicen. Fuentes decide lo que se le dice. Eso cambiaba la geometría de todo lo que Adriana había entendido hasta ese momento. Había asumido que la madre Beatriz era el centro del problema, la figura con autoridad suficiente para ordenar traslados y silenciar quejas. Pero si Beatriz era también, en algún sentido, alguien que obedecía, entonces había una figura por encima de ella. Una figura que usaba el Departamento de Asuntos Internos de la diócesis como instrumento, que tenía conexiones con el sector portuario suficientes para amenazar el contrato de trabajo de un hombre, que llevaba al menos 3 años moviendo piezas para mantener algo oculto. ¿Qué era ese algo? Una niña con uniforme desconocido, llevada a los cuartos de las monjas por una puerta lateral. 6 monjas trasladadas en 3 años.
rodillas en carne viva sobre piso de mármol. Un expediente prohibido que ahora estaba en un sobre Manila en algún lugar de la curia de Veracruz. Adriana caminó de regreso a casa por la ruta más larga, bordeando el malecón, dejando que el viento del Golfo le limpiara la cabeza. Las luces del puerto reflejaban en el agua con esa multiplicidad de colores que solo se ve en los puertos de noche. Una mezcla de sodio amarillo y neón y el blanco frío de los reflectores de los barcos. Era una ciudad hermosa. Adriana lo pensó con una tristeza específica, la tristeza de darse cuenta de que las ciudades hermosas también guardan cosas feas, con la misma indiferencia con que guardan todo lo demás. La parroquia de la Asunción en Boca del Río era una iglesia pequeña y blanca, de arquitectura más modesta que las grandes parroquias del centro de Veracruz, con un jardín adelante donde los feligreses se quedaban a conversar después de misa. El domingo por la mañana el cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia próxima, ese olor a tierra húmeda que llegaba desde el río cuando el viento venía del oeste. Adriana llegó cuando la misa estaba terminando. Esperó entre los grupos de personas que salían, hasta que vio a Luciana aparecer en la puerta lateral de la sacristía, sin hábito, vestida de civil, blusa beige, falda oscura, el cabello recogido sin el velo. La diferencia era suficientemente grande para que Adriana tardara un segundo en reconocerla. Se sentaron en una banca del jardín, alejadas de los grupos que conversaban, con el ruido de los pájaros y el tráfico de Boca del Río como telón de fondo. «Consuelo está en un convento de clausura en Oaxaca», dijo Luciana, sin esperar que Adriana preguntara. «El convento de Santa Clara, en el centro de Oaxaca. No es un traslado regular. Los conventos de clausura son, por definición, incomunicados con el exterior. Ella no puede hacer llamadas ni recibir visitas no autorizadas». «¿Cómo sabe que está ahí?» «Porque yo firmé como testigo en el documento de traslado. Me lo presentaron la noche del 6 de octubre. Me dijeron que firmara y no pregunté qué estaba firmando porque...» Se detuvo, miró sus manos. «Porque tenía miedo, y porque ya sabía lo que pasaba cuando alguien preguntaba demasiado». «¿Cuánto tiempo lleva usted en el colegio?» «9 años». «¿Y en esos 9 años, cuánto ha visto?» Luciana tardó en responder. «Lo suficiente para saber que lo que ocurre en ese salón de actos no es lo peor», dijo finalmente. Adriana se quedó muy quieta. «¿Qué es lo peor?» Luciana miró hacia la calle, donde un niño perseguía a otro en bicicleta con gritos de alegría, completamente ajenos a esta conversación. «Hay una habitación en el ala norte del segundo piso. No está en ningún plano del edificio que yo haya visto. Tiene una puerta que parece un panel de madera en la pared, junto al armario de materiales de limpieza. Yo la vi abierta una sola vez, hace 2 años, por accidente, cuando me quedé hasta tarde a revisar exámenes. Era tarde, después de las 10 de la noche. La puerta estaba entreabierta y había luz adentro». «¿Qué vio?» «Vi a la hermana Petra entrando con una bandeja de comida». Pausa. «No vi a quién se la llevaba. Me alejé antes de que me vieran, pero la bandeja tenía comida para más de una persona. El jardín de la parroquia se estaba vaciando. Los últimos feligreses se despedían. Los niños corrían entre las bancas. El sacristán barría los escalones de la entrada. «Una habitación oculta», dijo Adriana, en voz muy baja. «¿Cuánto tiempo cree usted que puede haber estado en uso?» «No lo sé. No quiero saberlo». Luciana se giró para mirarla de frente. «Señora Ruellas, le digo esto porque Consuelo me pidió que se lo dijera a alguien, antes de que la llevaran. Me buscó la tarde del 6 de octubre, antes de la cena, y me dijo, si alguien pregunta, cuéntale lo de la habitación. Y luego me dio este sobre. Sacó de su bolso un sobre cerrado, sin etiqueta, grueso con algo dentro que no era solo papel. Me pidió que no lo abriera y que se lo diera a la persona que fuera a buscarla», dijo Luciana. «Usted es la primera que buscó». Adriana tomó el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. Dentro había algo rígido, pequeño, que se movía. Lo abrió con cuidado. Adentro había una llave de metal antiguo, con una etiqueta de cartón atada con hilo que decía, en la letra apretada y temblorosa que Adriana ya reconocía: «Armario de archivos. Ala norte. Segunda gaveta. Lo que encontrarás no se puede deshacer una vez que lo veas. Pero si no lo ves tú, nadie lo verá».
El viento del oeste llegó con el olor a río y a lluvia. Adriana cerró los dedos alrededor de la llave. Entrar al ala norte del segundo piso después del horario de clases no era imposible, pero requería cuidado. Adriana lo había pensado durante 2 días, midiendo las rutinas, calculando los márgenes. Los martes, la madre Beatriz salía a las 4 de la tarde a una reunión en la curia que duraba hasta las 7. La hermana Petra supervisaba el estudio de las alumnas internas de 5 a 6:30 en el salón del primer piso. Luciana había prometido asegurarse de que el ala norte estuviera despejada entre las 5 y las 5:45. 45 minutos. Era suficiente. El martes 15 de octubre, Adriana esperó en su oficina hasta las 5:10, cuando el colegio había reducido su actividad al ruido sordo del estudio supervisado en el piso de abajo y el silencio del segundo piso, donde solo quedaban las habitaciones de las monjas y las aulas vacías. Subió por la escalera lateral, la que usaban las monjas, menos transitada que la principal. El ala norte olía diferente al resto del colegio, más cerrado, con menos circulación de aire, el olor a cera vieja y a humedad que tienen los corredores que no se usan mucho. Las ventanas daban al patio trasero, no a la calle, y la luz que entraba era más gris y más tenue. Encontró el armario de materiales de limpieza sin dificultad. Era el único mueble en ese corredor. Una estructura de madera oscura de 2 metros de altura, con la pintura descascarada en los bordes. A su izquierda, efectivamente, había un panel de pared que a simple vista parecía idéntico al resto. Misma pintura color crema, misma moldura de madera en el borde. Pero cuando Adriana lo miró con atención buscando diferencias, las encontró. El panel estaba ligeramente más oscuro en el borde inferior derecho, donde las manos lo habían tocado repetidamente durante años. No tenía manija visible. Adriana empujó el borde derecho con la palma. El panel giró hacia adentro en silencio, sobre bisagras bien engrasadas. Dentro había una escalera de piedra, estrecha, que bajaba, no hacia la planta baja, sino hacia un nivel intermedio que no debería existir en un edificio de 2 pisos. La escalera tenía unos 10 peldaños y terminaba en otra puerta, esta con cerradura convencional. La llave de Consuelo entró perfectamente. Adriana empujó la puerta y entró. La habitación era pequeña, unos 4 metros por 5, con techo bajo. No tenía ventanas. La única luz venía de un foco desnudo que colgaba del techo, con un interruptor en la pared junto a la puerta. Adriana lo encendió. Tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Había un catre de metal contra la pared derecha, con un colchón delgado y una cobija. Una mesa pequeña con un plato, una cuchara y un vaso de plástico. Un orinal bajo la mesa. En la pared del fondo, clavadas con tachuelas, había hojas de papel cubiertas de dibujos hechos con lápiz. Dibujos de flores, de casas, de figuras humanas, con esa mezcla específica de habilidad y urgencia que tienen los dibujos de los niños cuando dibujan, para no volverse locos. Adriana se acercó a los dibujos. Debajo de uno de ellos, escrito con el mismo lápiz, había un nombre, Marisol, y debajo del nombre, una fecha. Junio 1990. Junio de 1990. Hacía 16 meses. Adriana miró el catre. La cobija estaba doblada con cuidado, como si alguien la hubiera dejado lista para cuando volviera. Pero no había nadie en esa habitación. No desde hacía algún tiempo. ¿Dónde estaba Marisol ahora? Adriana sacó su cuaderno y empezó a copiar los dibujos con descripciones, a anotar el nombre, la fecha, las dimensiones de la habitación, cada detalle que pudiera recordar y reproducir. Sus manos no temblaban. Era extraño eso. Mientras más grave era lo que encontraba, más tranquilas estaban sus manos. Como si el cuerpo entendiera que este no era el momento para el temblor. Cuando terminó, apagó el foco, salió, cerró la puerta con llave y subió la escalera de vuelta al corredor del ala norte. Eran las 5:38. Tenía 7 minutos. Caminó de regreso hacia la escalera lateral, bajó al primer piso y llegó a su oficina exactamente cuando el reloj de pared marcaba las 5:45. Desde el salón de estudio llegaba el ruido sordo de sillas moviéndose. El estudio estaba terminando. Adriana se sentó en su silla, abrió un cajón al azar y sacó un formulario de proveedores que no necesitaba revisar. Lo miró sin leerlo. En su cabeza,
Los dibujos de flores y casas de una niña llamada Marisol, en una habitación sin ventanas debajo de un colegio de monjas en el puerto de Veracruz, en 1990. Esa noche, Adriana llamó a Lourdes desde la caseta telefónica de la calle Zaragoza. «Encontré algo», dijo. «No puedo decírtelo por teléfono. ¿Mañana? Esta noche si puedes». Una pausa breve. «Dame una hora. ¿El café parroquia? Mejor mi casa». Lourdes llegó a las 9 de la noche con su blog y una cara que cambió a medida que Adriana le contaba. No de golpe, sino gradualmente, como el cielo que se oscurece antes de una tormenta, un cambio tan lento que no puedes señalar el momento exacto en que la luz se fue. Cuando Adriana terminó, Lourdes tardó un momento en hablar. «Una niña llamada Marisol», dijo. «Sin apellido, con fecha de junio de 1990 en esa habitación. Eso es lo que encontré. Puede haber estado ahí antes también. La fecha en el dibujo no necesariamente indica cuándo llegó, sino cuándo hizo ese dibujo. Lo sé. Y no sabemos dónde está ahora». «No». Lourdes abrió su blog. Marisol es un nombre común. Pero si era una niña bajo tutela de la congregación, debería haber un registro en la diócesis. Un acta de tutela, una carta de ingreso a algún programa, algo. Mi fuente en la curia puede buscar eso. Pausa. «Adriana, esto ya no es solo maltrato disciplinario. Esto es privación de libertad. Una menor, encerrada en una habitación sin ventanas, en las instalaciones de una institución educativa. Eso tiene un nombre legal específico». «Lo sé», dijo Adriana. «Y también sé que si vamos al Ministerio Público sin más que mi testimonio sobre una habitación que ahora puede estar vacía y limpia, vamos a terminar como la señora Andrade. Expediente archivado y amenaza en el trabajo de mi esposo. Tu esposo vive en México, DF». Es una manera de hablar. Lourdes tamborileó el lápiz sobre el blog. «Necesitamos más. Necesitamos a Consuelo o necesitamos a Marisol. Preferiblemente a las dos. Consuelo está en un convento de clausura en Oaxaca». «¿El convento de Santa Clara? ¿Lo conoces?» «Conozco a alguien que trabajó en la diócesis de Oaxaca. Es posible que pueda conseguir que alguien entre. No una visita oficial, sino alguien que pueda hablar con ella de manera informal. Una persona de confianza de la comunidad». Lourdes levantó la vista del blog. «¿Confías en mí?» Adriana pensó en todo lo que había hecho en las últimas 2 semanas. En Remedios Casarín entre las paredes de tela del Mercado Hidalgo. En Carmen Andrade en Orizaba con sus manos sobre el café frío. En Luciana en el jardín de la parroquia de Boca del Río con la llave de Consuelo en el bolso. «Sí», dijo. Lourdes asintió. «Entonces dame una semana». Esa semana fue la más larga de las que Adriana recordaría de ese otoño. El colegio siguió siendo el colegio. Las mismas campanas a las mismas horas. Las mismas voces de niñas en los corredores, el mismo olor a cera y a incienso, pero algo había cambiado en la manera en que Adriana lo habitaba. Como cuando se conoce el final de una historia y se tiene que seguir viviendo dentro de ella como si no se supiera, sonriendo en los momentos correctos y guardando silencio en los momentos correctos y manteniendo todo exactamente en su lugar. El jueves de esa semana, el licenciado Fuentes volvió al colegio. Esta vez no fue a la oficina de Adriana. Adriana lo vio cruzar el patio hacia el ala norte, acompañado de la madre Beatriz y de un hombre que no había visto antes, más joven que Fuentes, con ropa casual y una cámara fotográfica que llevaba colgada al hombro sin usarla. Los 3 subieron por la escalera lateral. Estuvieron arriba 40 minutos. Cuando bajaron, Fuentes tenía la misma expresión de siempre. Beatriz tenía una expresión que Adriana no había visto en ella antes. No exactamente miedo, pero sí algo cercano. Una tensión en los hombros, una ligera rigidez en la mandíbula. El hombre con la cámara no volvió a bajar, al menos no por la escalera principal. Adriana esperó hasta las 6 de la tarde cuando el colegio estaba prácticamente vacío. Subió al ala norte. El corredor olía diferente ahora, a pintura fresca. El panel de la habitación oculta había sido repintado, y cuando Adriana presionó el borde derecho, el panel no cedió. Habían sellado la puerta. Se quedó parada frente a la pared por un momento. Luego sacó su cuaderno y añadió una entrada. Jueves 17 de octubre. Fuentes, Pamos Beatriz, pan desconocido con cámara.
Habitación sellada. Hora. Aprox. 14:30. Cerró el cuaderno. La llave de Consuelo seguía en su bolso. Ahora era la única prueba física de que esa habitación había existido. El sábado llegó el mensaje de Lourdes. Esta vez no dentro de un periódico, sino una llamada directa a su casa, lo que significaba urgencia. Contacté a mi fuente en Oaxaca. Fue al convento de Santa Clara el miércoles. La hermana Consuelo accedió a hablar, de manera muy breve, durante el tiempo que le permiten para recibir artículos de limpieza de proveedores externos. Que dijo que había documentado lo que vio, que antes de que la llevaran, dejó una copia de esa documentación en un lugar dentro del colegio que solo Adriana Ruellas podría encontrar. Adriana apretó el auricular. ¿Qué lugar? No lo dijo con ese detalle. Dijo que era el lugar que los administrativos conocen pero que las monjas ignoran. Adriana pensó durante 3 segundos. El único lugar en el colegio que era exclusivamente administrativo, que las monjas no usaban y que Adriana conocía en su totalidad, era el sótano del ala sur, donde se guardaban los archivos contables de los últimos 20 años en estantes metálicos que nadie visitaba más de una vez al año. Ella tenía la única llave de ese sótano. «Voy a buscarlo», dijo. «Adriana». La voz de Lourdes se tensó ligeramente. Fuentes estuvo el jueves en el colegio. Si sellaron la habitación, significa que saben que alguien estuvo ahí. Pueden estar vigilando el edificio. Lo sé. ¿Tienes manera de entrar el fin de semana sin que parezca sospechoso? Soy la secretaria administrativa. Tengo llave. Si alguien me pregunta, vine a buscar un archivo de proveedores para una reunión del lunes. Una pausa. Sé rápida. El domingo por la mañana, Veracruz amaneció con esa neblina baja que llega del Golfo en octubre y convierte los edificios del centro en siluetas grises. La calle Independencia estaba casi vacía a las 8 de la mañana. Un vendedor de pan empujando su carrito, 2 perros, un taxi esperando clientela. Adriana entró al colegio con su llave, cruzó el patio en silencio y bajó al sótano del ala sur por la puerta lateral junto a la cocina. El sótano olía a papel viejo y a humedad contenida. Las cajas de archivos estaban en estantes metálicos catalogadas por año, en orden perfecto, porque era Adriana quien las había catalogado. La única luz era una bombilla de 40 watts que iluminaba el centro de la habitación y dejaba los estantes del fondo en penumbra. Adriana fue directamente a los estantes de 1988, los más antiguos y menos visitados, los que estaban más al fondo. Detrás de la caja etiquetada como Pagos a Proveedores 1988, enero-junio, encontró un sobre manila, delgado, sujeto con una banda elástica a la parte trasera de la caja. Lo tomó. Lo abrió. Dentro había 5 hojas de papel, escritas a mano por ambos lados con esa letra apretada y vertical que Adriana ya reconocía como la de Consuelo. No eran notas informales. Eran registros detallados, con fechas, nombres, descripciones de lo que había visto. Una cronología que empezaba en enero de 1991 y terminaba en la primera semana de octubre. Había nombres de niñas, fechas de los castigos en el salón de actos, descripciones de la habitación oculta, el nombre Marisol, con una descripción física, aproximadamente 10 años, cabello negro corto, cicatriz en el mentón, no habla con nadie, come sola. Y una entrada más, fechada el 3 de octubre de 1991, 4 días antes del traslado de Consuelo. Esta noche escuché la conversación. La puerta de la oficina de Beatriz no cierra bien y desde el corredor se escucha si hay silencio. El hombre que habla con ella no es de la diócesis solamente. Mencionaron un nombre. In Rosales. Dijeron que Marisol tiene que salir antes del fin de mes. No dijeron a dónde. Beatriz preguntó, ¿y si alguien pregunta? Y el hombre dijo, nadie va a preguntar. Beatriz dijo, la secretaria puede haber visto algo. El hombre dijo, la secretaria no sabe lo que vio. Adriana leyó ese párrafo 2 veces. La secretaria no sabe lo que vio. Hasta ese momento, no, pero ahora sí. Dobló las 5 hojas con cuidado, las guardó en el interior de su saco, pegadas contra el cuerpo, y subió del sótano al patio del colegio. La neblina del Golfo seguía ahí, convirtiendo el edificio amarillo en algo más suave y más viejo de lo que era en realidad. Adriana Ruellas cruzó el patio, salió por la puerta de hierro forjado,
y caminó rápido por la calle Independencia, hacia el norte, hacia el malecón, hacia el aire del mar. En el bolso, la llave de la habitación que ya no existía. En el saco, la letra de una monja joven en un convento de clausura en Oaxaca que había decidido no callarse. En el cuaderno, 16 semanas de fechas y nombres y detalles. Y en algún lugar de esa ciudad, una niña llamada Marisol, de unos 10 años, con el cabello corto y una cicatriz en el mentón, que a principios de octubre había sido sacada del único lugar donde había vivido, hacia un destino que nadie había registrado. Adriana llegó al malecón. El golfo estaba oscuro y agitado esa mañana, con olas que golpeaban el rompeolas con más fuerza de lo habitual. Los barcos en el puerto se mecían despacio. El faro del extremo norte parpadeaba en la neblina. Sacó su teléfono de la bolsa. No había teléfono. Sacó una moneda del bolso y fue a la caseta más cercana. Marcó el número de Lourdes. Lo encontré, dijo cuando respondió. Hay un nombre, Ing. Rosales. Y hay una niña que ya no está en el colegio. Y hay un plazo, antes de fin de octubre. Hoy era 20 de octubre de 1991. Quedaban 11 días. Lourdes llegó a casa de Adriana en 40 minutos. Leyó los documentos de Consuelo en silencio, sentada a la mesa de la cocina con el café humeando entre sus manos. Y cuando terminó, levantó la vista con una expresión que Adriana no le había visto antes. No exactamente miedo, sino la versión específica de la adrenalina que tienen los periodistas cuando entienden que algo es enorme. Ingui Rosales, dijo. ¿Te dice algo ese nombre? No. A mí sí. Hay un ingeniero Rosales que es presidente de la Cámara de Comercio de Veracruz desde 1987. Tiene negocios en el sector portuario y vínculos conocidos con la diócesis. Fue uno de los patrocinadores del programa de becas del Sagrado Amparo. El programa de becas. Las niñas de familias humildes que el colegio admitía para mantener su apariencia de equidad. ¿Crees que Marisol era una niña de beca? Dijo Adriana. O algo más vulnerable todavía. Una niña sin familia documentada. Una niña bajo tutela directa de la congregación, sin nadie en el exterior que preguntara por ella con regularidad. El café se enfriaba entre las tazas. Afuera, la neblina del golfo seguía espesa sobre el puerto. ¿A dónde puede haber ido?, dijo Adriana. Si hay una figura con poder económico y conexiones eclesiásticas que tiene interés en que una niña específica desaparezca sin rastro, las posibilidades son muy pocas y ninguna es buena. Lo dejó ahí. No lo dijo explícitamente, porque no hacía falta. Adriana lo entendió de todas formas. Y ese entendimiento instaló en su pecho algo diferente al miedo. Era más frío que el miedo. Era la certeza de que ya no podía detenerse aunque quisiera. Porque detenerse significaría saber y no actuar. Y eso era una clase de culpa con la que no podría vivir. ¿Qué hacemos?, dijo. Lourdes cerró su blog. Vamos a publicar, dijo. No puedo esperar más. Tengo los documentos de Consuelo. Tengo el testimonio de Carmen Andrade. Tengo la denuncia ante el Ministerio Público que nunca fue procesada. Tengo los nombres y las fechas. No es todo lo que quisiera, pero es suficiente para obligarlos a responder públicamente. ¿Tu director va a dejarte publicar? Mi director va a tener que decidir entre publicar la historia o que la publique otro medio, dijo Lourdes, con una resolución que Adriana encontró simultáneamente admirable y aterradora. Esta semana le presenté copias de todo a un periodista del Universal en México, DF. Si nuestro director bloquea la publicación, el Universal la publica igual. Y entonces el Diario del Sureste tiene la historia en casa y no la publicó. Adriana la miró. ¿Cuándo tomaste esa decisión? Hace 5 días. Pausa. ¿Estás de acuerdo? Adriana pensó en Marisol. 10 años. Cabello corto. Cicatriz en el mentón. Sí, dijo. La historia salió publicada el jueves 24 de octubre de 1991, en la primera plana del Diario del Sureste, con un titular que ocupaba 2 columnas. Colegio del Sagrado Amparo, castigos, niñas desaparecidas y un expediente que nunca llegó al Ministerio Público. El nombre de Lourdes Espinosa en el crédito. Sin mención de Adriana Ruellas. Esa mañana, Adriana llegó al colegio a su hora habitual, con el periódico bajo el brazo como cualquier día. Entró por la puerta de hierro forjado. Cruzó el patio. Subió a su oficina.
A las 9 de la mañana, la madre Beatriz la llamó. A las 9:20, Adriana estaba sentada frente a la mesa perfectamente ordenada, con la madre Beatriz enfrente y el periódico abierto entre las dos. ¿Sabe algo de esto?, dijo Beatriz, con esa voz plana que era su versión del fuego. Lo leí esta mañana como todo el mundo, dijo Adriana. ¿Habló con esta periodista? La conozco de una reunión de padres hace 2 años. Intercambiamos tarjetas. No he tenido contacto reciente con ella. Era técnicamente cierto. Sus comunicaciones habían sido en persona o a través de notas físicas. Beatriz la miró durante varios segundos. Señora Ruellas, en este colegio ha trabajado durante 8 años con una conducta impecable. Sería una lástima que eso cambiara por decisiones precipitadas. Adriana la miró de regreso. Estoy completamente comprometida con mi trabajo aquí, madre. Fuera de las ventanas del segundo piso, en la calle Independencia, un coche se detuvo frente a la entrada del colegio. Luego otro. Adriana podía verlos desde el ángulo de la ventana, aunque Beatriz no. Eran periodistas, con cámaras y grabadoras. La historia ya estaba en la calle. Lo que siguió fue la parte más difícil, no porque se volviera más peligrosa, sino porque fue más lenta de lo que Adriana esperaba, con la lentitud específica de las instituciones cuando se defienden. La diócesis emitió un comunicado negando las acusaciones y anunciando una investigación interna. El Ministerio Público abrió una investigación que tardó semanas en producir algo concreto. El ingeniero Rosales contrató abogados y guardó silencio. Pero la historia ya no podía ser devuelta a la oscuridad. Otras madres llamaron al Diario del Sureste después de la publicación. Otras familias que habían optado por callar. 2 exalumnas que ya eran adultas y que tenían sus propias memorias de ese salón de actos y ese piso de mármol. Y a principios de noviembre, 3 semanas después de la publicación, llegó la noticia desde Oaxaca. El convento de Santa Clara había recibido una orden judicial de la Ciudad de México para permitir la toma de declaración de la hermana Consuelo como testigo en una investigación penal. Era la primera grieta real en el muro. Adriana leyó la noticia en el periódico de la mañana, sentada en su cocina, con el café todavía caliente y el ruido de la calle entrando por la ventana abierta. El Golfo olía a sal y a algo nuevo ese día. O quizás era solo que ella lo estaba oliendo de otra manera. Pensó en Marisol. Todavía no sabían dónde estaba. Eso sería lo siguiente. Siempre hay un siguiente. Esa es la naturaleza del horror real. No tiene un final limpio ni un momento catártico de resolución. Tiene etapas. Tiene noches en que se duerme mal, y mañanas en que se llega al trabajo y se responde el teléfono y se firman recibos, y se sigue adelante porque seguir adelante es lo único que se puede hacer cuando lo que encontraste es demasiado grande para dejarlo solo. Adriana Ruellas era la secretaria administrativa del Colegio del Sagrado Amparo en el puerto de Veracruz, en octubre y noviembre de 1991. No era investigadora, ni periodista, ni abogada, ni policía. Era una mujer que había abierto un cajón un lunes por la mañana y había encontrado algo que no podía ignorar. Y eso, a veces, es suficiente para que las cosas cambien. No siempre. No completamente. No con la rapidez que merecen las personas que han sido dañadas. Pero a veces sí. La llave de la habitación sin ventanas seguía en su bolso. La guardaría durante años, en el fondo de un cajón en su casa, como recordatorio de que las puertas que se sellan no necesariamente se borran, y que a veces la única diferencia entre que algo permanezca oculto para siempre y que alguien lo encuentre, es que una persona en el momento correcto se atreva a presionar el borde de un panel de pared que parece no tener manija. Afuera, el puerto de Veracruz seguía siendo el mismo puerto de siempre, con el mismo viento del Golfo, el mismo olor a sal y a diésel, el mismo cielo enorme sobre el agua. Y en algún lugar de ese país, una niña llamada Marisol, a quien alguien todavía no había encontrado, pero en quien alguien finalmente estaba buscando. Fin.